Hay momentos en los que desaparecer no es un acto de cobardía, sino un profundo ritual de renacimiento. El contacto cero no representa una táctica manipuladora, sino la expresión más auténtica de amor propio que podemos manifestar cuando las circunstancias nos obligan a elegir entre nuestra paz interior y la continuidad de relaciones que nos disminuyen. Este mensaje no pretende enseñarte cómo vengarte de quien te lastimó, sino recordarte que, en ocasiones, cortar toda comunicación con alguien es la única vía para volver a escuchar esa voz interior que ha sido silenciada por el ruido de una relación desequilibrada. Dejar de hablarle a una persona no siempre constituye un acto frío o calculado, sino una medida necesaria para preservar nuestra integridad emocional y psicológica frente a dinámicas dañinas que nos alejan de nosotros mismos. No implementamos el contacto cero para generar añoranza en el otro, lo hacemos fundamentalmente para dejar de olvidarnos de nuestra propia esencia y valor. Persistir en un entorno donde somos sistemáticamente ignorados equivale a traicionar esa parte de nosotros que todavía recuerda lo que verdaderamente merecemos en cualquier tipo de relación. Este análisis no se enfoca en estrategias para recuperar a alguien, sino en un proceso transformador para recuperarte a ti mismo después de haber invertido energía en vínculos que no te nutrían. A menudo, el verdadero desafío no radica en soltar a otra persona, sino en desprendernos de esa parte nuestra que continuaba esperando ser elegida a pesar de las evidencias. Aplicar el contacto cero trasciende el mero acto de interrumpir la comunicación con alguien. Implica enfrentarnos al vacío donde antes existían expectativas, promesas y apegos emocionales que daban estructura a nuestra identidad. En ese silencio aparece el eco de nuestra sombra psicológica, revelando aspectos de nosotros mismos que habíamos relegado al inconsciente. Si realmente deseas comprender la estrategia más efectiva para implementar el contacto cero sin autodestruirte en el proceso, debes comenzar explorando precisamente donde rara vez miras, en las profundidades de tu propio ser. Como señalaba Carl Jung, lo que verdaderamente nos causa dolor no es tanto la acción del otro, sino lo que dicha acción despierta en nuestras heridas más antiguas. El abandono no duele exclusivamente porque alguien decidió marcharse, duele porque activa una herida primordial, la del niño que no fue visto, la del alma que confundió sacrificio con amor, la del ego que solo se considera valioso cuando recibe validación externa. Observa con detenimiento, no estás simplemente cortando el contacto con una persona física, estás interrumpiendo la conexión con una adicción emocional profundamente arraigada. Adicción a la aprobación constante, a conformarte con migajas afectivas, a la ilusión de que quizás algún día serás finalmente valorado por quien sistemáticamente te ha demostrado lo contrario. Si deseas estar al tanto de más reflexiones como esta, te invito a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos las dimensiones psicológicas de nuestras relaciones desde perspectivas que transforman. El sufrimiento más hondo no surge de perder a alguien, sino de desprendernos del personaje que cuidadosamente construimos para ser merecedores de afecto. Ese personaje complaciente que sonríe aunque por dentro se desmorone, ese personaje aparentemente invulnerable que soporta cualquier maltrato para evitar el abandono, ese personaje herido que se aferra desesperadamente a otro ser humano para no enfrentarse a su propia soledad esencial. Cuando implementas el contacto cero, esa elaborada máscara finalmente cae, dejándote cara a cara con todo lo que duele, pero simultáneamente con todo lo que tiene potencial para sanar. Jung nos hablaba profundamente sobre la sombra, esas facetas de nuestra personalidad que reprimimos en nuestro afán por encajar socialmente, ser amados o simplemente sobrevivir emocionalmente en entornos adversos. Cuando aplicas el contacto cero en una relación disfuncional, inevitablemente tu sombra psicológica emerge a la superficie. El miedo al vacío existencial, el terror al rechazo, la ansiedad por no controlar la narrativa de lo sucedido, la necesidad compulsiva de ser visto incluso por quien te invisibiliza. Ante estos sentimientos abrumadores, no luches contra ellos ni intentes suprimirlos. Observa cada emoción con atención plena, respira conscientemente mientras las sensaciones atraviesan tu cuerpo, no te resistas a lo que tu sombra tiene para mostrarte. Integra estas partes negadas de ti mismo, porque el verdadero propósito del contacto cero no es manipular las acciones del otro, sino reunirte con aspectos olvidados de tu ser auténtico. No respondas a sus intentos de comunicación, no busques explicaciones adicionales, no esperes que comprendan el significado profundo de tu silencio. Quien no supo escuchar genuinamente tus palabras cuando las expresaste con vulnerabilidad, difícilmente comprenderá el mensaje implícito en tu ausencia. Sin embargo, tú sí puedes comprender. Puedes utilizar esa ausencia como un fuego alquímico transformador, no para consumirte en el resentimiento, sino para transmutarte en una versión más integrada y consciente de ti mismo.
¿Y si en lugar de esperar ansiosamente que esa persona regrese, eres tú quien regresa a tu centro? ¿Y si en lugar de comprobar obsesivamente si te extraña, comienzas a extrañarte a ti mismo y recuperar tu esencia? Reflexiona honestamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te elegiste como prioridad? ¿Cuánta energía vital has entregado en relaciones carentes de reciprocidad? ¿Cuántas veces has negociado a la baja tu valor intrínseco para no incomodar o para mantener una paz superficial a costa de tu bienestar? El contacto cero, cuando se implementa desde la consciencia, trasciende el nivel de simple táctica defensiva para convertirse en un auténtico rito de individuación. Así lo denominaría Jung, el proceso mediante el cual abandonamos patrones externos condicionados para comenzar a vivir en concordancia con nuestra naturaleza esencial. Este proceso implica dejar de proyectar nuestros vacíos internos en otros cuerpos, otras historias, otras promesas que inevitablemente serán quebrantadas porque ninguna persona externa puede completar lo que debemos integrar internamente. No te pierdas estas profundas reflexiones y suscríbete a Piensa como Jung para continuar este viaje de autodescubrimiento. Reconozcámoslo, este camino no será sencillo, porque el ego protesta estrepitosamente cuando lo privas de su adicción favorita. Te susurrará insidiosamente que estás perdiendo una oportunidad invaluable, te bombardeará con recuerdos selectivamente dulces omitiendo los episodios dolorosos, intentará convencerte de que quizás todo fue tu responsabilidad. Pero escucha atentamente, el alma no anhela venganza, el alma simplemente busca paz. Y esa paz frecuentemente llega después de cerrar definitivamente una puerta y permanecer del otro lado, en compañía de tu verdadero ser. Implementa el contacto cero sin albergar odio, sin alimentar resentimientos, hazlo como quien honra la sacralidad de su propia alma, aunque el corazón tiemble ante la incertidumbre del cambio. Existe una frase que sintetiza perfectamente esta filosofía: no regreses a donde tu alma se encogía solamente para que tu ego se sintiera momentáneamente reconocido. Grábalo en tu conciencia. Cada mensaje que conscientemente decides no responder representa un pacto renovado contigo mismo. Cada justificación que rechazas aceptar constituye un abrazo a tu dignidad largamente postergada. Cada jornada de silencio simboliza un paso hacia tu auténtica libertad emocional. La estrategia más efectiva para implementar el contacto cero consiste en comprender profundamente que no estás castigando a nadie mediante tu ausencia. Estás liberándote de la ilusión tóxica de que el amor genuino se mendiga o que tu suficiencia como ser humano depende de ser elegido por alguien que repetidamente ha demostrado no valorarte. No estás huyendo cobardemente, estás regresando valientemente a tu centro. Y al finalizar cada jornada, solo tú conoces verdaderamente cuánto dolor te causó permanecer en un espacio donde claramente ya no había lugar para tu auténtico ser. Ahora es tiempo de crear espacio para ti dentro de ti mismo. No reanudes el contacto desde la herida del ego. No retornes a la relación desde la ansiedad por llenar un vacío. Permanece en comunión contigo mismo hasta que regresar a tu esencia resulte una fuerza más poderosa que la de buscar en otra persona lo que únicamente tú puedes proporcionarte. Si estas reflexiones resuenan con tu experiencia actual, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung, donde encontrarás más contenido que acompaña procesos de transformación personal. Nadie nos enseñó adecuadamente el arte de soltar. Desde nuestra infancia, fuimos programados para sostener incluso lo insostenible, para no incomodar con nuestras necesidades, para esperar pacientemente y ser buenos aunque esa bondad supusiera quebrantarnos internamente. Por esta razón, cuando llega el momento inevitable de aplicar el contacto cero, no solo estás cortando un vínculo externo, estás simultáneamente desarmando una parte fundamental de tu narrativa personal, y naturalmente esto genera un profundo dolor. Sin embargo, este dolor no surge necesariamente porque aún ames a esa persona, sino porque desarrollaste una dependencia a la idea de ser indispensable para alguien, incluso cuando esa persona había dejado de ser esencial para tu paz interior. Carl Jung señalaba con precisión que aquello que negamos nos somete inevitablemente, mientras que lo que aceptamos conscientemente nos transforma. El apego emocional representa fundamentalmente una forma de negación de nuestras heridas primordiales, negación de nuestro valor inherente, negación de que merecemos mucho más que migajas afectivas. El contacto cero no constituye un castigo hacia el otro, funciona como un espejo implacable. Cuando sostienes firmemente este espejo frente a ti, la imagen que contemplas es la tuya, herida, temblorosa, fragmentada, pero simultáneamente viva y preparada para iniciar un auténtico proceso de sanación. Si estas palabras encuentran eco en tu interior,
no dudes en suscribirte a Piensa como Jung para continuar profundizando en estos temas que nos transforman. Quien se atreve a permanecer en soledad, enfrentando el silencio después de una relación significativa, descubre una verdad frecuentemente devastadora: lo que llamabas amor era predominantemente apego. Y el apego emocional invariablemente nace del miedo, no del amor. Miedo a no ser suficiente por ti mismo, miedo a ser olvidado, miedo a enfrentar el vacío existencial que evitas mediante relaciones que te distraen de tu soledad esencial. Ese miedo lo disfrazaste hábilmente como amor, lo adornaste con recuerdos selectivos, lo justificaste con innumerables excusas. Sin embargo, el amor auténtico nunca te disminuye, nunca te obliga a suplicar atención, nunca te silencia ni te fuerza a mendigar validación emocional. Entonces, cabe preguntarte, ¿por qué insistes en regresar a espacios donde fuiste sistemáticamente ignorado? ¿Por qué continúas justificando comportamientos que claramente te causan sufrimiento? La respuesta no reside en la otra persona, sino en tu propia sombra psicológica. Jung nos enseñó que proyectamos sobre otros aquello que no reconocemos o aceptamos en nosotros mismos. En tus relaciones sentimentales has proyectado inconscientemente tu necesidad desesperada de ser visto, tu hambre de pertenencia, tu terror a no ser considerado suficiente. Por esta razón, el contacto cero resulta tan poderosamente transformador, porque interrumpe este mecanismo de proyección y te obliga a mirar hacia tu interior. Allí comienza el verdadero trabajo de crecimiento personal. No se trata simplemente de bloquear números telefónicos o eliminar contactos en redes sociales. Consiste en observar atentamente lo que este distanciamiento activa dentro de ti. Implica dejar de monitorear obsesivamente la última conexión online de esa persona para comenzar a escuchar auténticamente el vacío que has estado evitando enfrentar. Significa abandonar la espera angustiosa de un mensaje que probablemente nunca llegará, para empezar a enviarte a ti mismo un mensaje claro e inequívoco: basta. No más autoabandono. No más justificaciones para lo injustificable. No más entregarme a quien demostró no saber sostenerme emocionalmente. Si deseas explorar más profundamente estos patrones psicológicos, te animo a suscribirte a Piensa como Jung, donde analizamos las dinámicas relacionales desde perspectivas transformadoras. Aquí encontramos una paradoja fundamental: muchas personas implementan el contacto cero como estrategia manipuladora para provocar el regreso de quien se alejó. Sin embargo, si utilizas este distanciamiento como herramienta para regresar a tu centro, entonces resultará irrelevante si esa persona eventualmente vuelve, porque ya no necesitará su presencia para sentirte completo. Ese constituye el auténtico poder transformador, no el que manipula circunstancias externas, sino el que facilita un reencuentro esencial contigo mismo. Lo que más aterroriza durante este proceso no es que el otro se aleje definitivamente, sino que tú te aproximes a aquello que has evitado enfrentar durante años, tu herida emocional originaria. ¿Cuál es exactamente esa herida primordial? La de no haber sido amado de la manera que necesitabas durante etapas formativas, la de haber internalizado que debías hacer, soportar o sacrificar partes de ti para merecer afecto. Así creciste, así estableciste vínculos románticos, y precisamente por esto el contacto cero resulta tan doloroso, porque interrumpe no solo una relación específica, sino un patrón profundamente arraigado en tu psique. Por tanto, no te engañes a ti mismo. Si sufres intensamente al implementar el contacto cero, probablemente no sea porque amas genuinamente a esa persona, sino porque te aferras desesperadamente a lo que simbolizaba en tu vida emocional. Esa persona funcionaba como tu ancla, tu espejo, tu reflejo distorsionado que confirmaba tus creencias limitantes sobre el amor. Sin embargo, ahora, al soltar conscientemente, emerge una imagen diferente, la de ti mismo sin máscaras ni pretensiones. Naturalmente habrá noches de dudas intensas. Tu mente generará innumerables justificaciones para escribir un mensaje, para ceder a la tentación, para retornar a lo conocido aunque sea dañino. En esos momentos, respira conscientemente. Recuerda que el contacto cero no se define por lo que aparentemente pierdes, sino por lo que finalmente te estás concediendo: silencio para escucharte, dignidad para valorarte, espacio para expandirte, oportunidad para sanarte integralmente. Si estos conceptos resuenan con tu experiencia, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas dimensiones psicológicas. Jung hablaba extensamente sobre el proceso de individuación, ese viaje interior donde progresivamente abandonamos la vida condicionada por expectativas ajenas para comenzar a existir auténticamente desde nuestra esencia. Aplicar el contacto cero, en su dimensión más profunda,
constituye un acto significativo de individuación psicológica. Representa salir definitivamente del drama externo para adentrarte en los territorios del alma. Significa dejar de reaccionar desde la herida para comenzar a actuar desde la conciencia expandida. Y esa conciencia te susurra verdades inicialmente incómodas. No regreses al lugar donde aprendiste sistemáticamente a olvidarte de ti mismo. No pidas perdón por proteger tu paz interior. No confundas necesidad emocional con amor auténtico. Si escuchas atentamente, si generas suficiente silencio interior para oírte a ti mismo, inevitablemente comenzarás a sanar. Porque sanar no consiste principalmente en dejar de amar al otro. Sanar significa fundamentalmente dejar de abandonarte a ti mismo por amor a quien no supo valorarte. Cuando logras esta comprensión, cuando puedes mirar retrospectivamente y percibir el vínculo como una etapa de aprendizaje en lugar de una cadena perpetua, entonces el contacto cero trasciende su función instrumental para convertirse en una puerta hacia tu libertad emocional. Y al otro lado de esa puerta te aguarda tu verdadero ser, no la versión disminuida que creaste para ser aceptado. No se trata de provocar que el otro te extrañe desesperadamente, se trata de que tú dejes de añorar esa versión de ti mismo que se conformaba con menos de lo que mereces. Permanece en ese silencio restaurador hasta que el silencio mismo te devuelva tu voz auténtica, esa que fue silenciada en dinámicas relacionales desequilibradas. Si este mensaje está resonando profundamente en ti, probablemente sea porque estás cansado de olvidarte sistemáticamente de tu propio valor. Te invito a suscribirte a Piensa como Jung si estás preparado para dejar de buscar en el exterior lo que solo puedes sanar mirando hacia tu interior. Comparte en tu reflexión personal qué herida primordial estás liberando mediante tu silencio consciente. Existe un tipo particular de silencio que provoca auténtico terror existencial. No es el silencio que sobreviene cuando alguien abandona nuestra vida. Es el silencio que emerge cuando finalmente te encuentras a solas contigo mismo, cuando el ruido de las justificaciones, expectativas y autoengaños desaparece, dejándote frente al espejo desnudo de tu alma. Ese silencio, ese vacío aparente, puede percibirse inicialmente como un abismo aterrador, un espacio donde solo habita oscuridad, sin nada tangible a lo que aferrarte. Sin embargo, Jung nos enseñó magistralmente que en ese vacío aparente reside una verdad transformadora. No es ausencia, sino un espacio sagrado, el terreno fértil donde puede germinar algo completamente nuevo en tu vida. El vacío representa el vientre simbólico del renacimiento psicológico, el espacio intermedio entre lo que fue y lo que está por manifestarse, el descanso necesario para que la mente agitada detenga su incesante actividad y el alma pueda finalmente escucharse a sí misma. No obstante, el ego lucha ferozmente contra este vacío reparador, llenándolo compulsivamente de miedo, ansiedad y pensamientos obsesivos sobre el pasado. Te convence de que estar sin contacto equivale a estar emocionalmente muerto, perdido o invisible para el mundo. Te empuja desesperadamente a buscar señales, a rastrear obsesivamente el pasado, a mendigar presencia de quien se alejó. Si estas reflexiones están generando insight en tu experiencia actual, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung para continuar este proceso de autodescubrimiento. La auténtica libertad emocional nace precisamente cuando te atreves a habitar conscientemente ese vacío, cuando aceptas que no necesitas llenar compulsivamente el silencio con ruido externo ni compañía inadecuada. Cuando decides fluir armoniosamente con la vida en lugar de resistirte tercamente a lo que simplemente es. En la psicología junguiana, este fenómeno se denomina la experiencia del nigredo o la noche oscura del alma. Representa esa etapa donde la oscuridad no funciona como enemiga sino como poderosa aliada en tu proceso de transformación, donde la aparente ausencia de sentido constituye precisamente el preludio necesario para una luz interior más profunda y auténtica. El contacto cero se convierte entonces en una invitación a adentrarte en ese espacio inicialmente incómodo, desconocido pero vitalmente necesario. No para huir cobardemente de tus emociones, sino para encontrarte verdaderamente con aspectos olvidados de tu ser. Imagina ahora un templo silencioso en tu interior. No se trata de un lugar de soledad dolorosa, sino de un santuario de presencia plena, donde el ruido caótico del mundo exterior queda fuera, permitiéndote simplemente ser. En ese templo interior comienzas gradualmente a dialogar con tu sombra psicológica, esa parte de ti que siempre intentaste negar, esconder o controlar artificialmente. Esa sombra alberga no solo tu dolor reprimido, tus miedos y tu rabia contenida, sino también tu fuerza auténtica, tu autenticidad sin filtros y tu sabiduría no reconocida hasta ahora. Aceptar e integrar la sombra no representa debilidad, constituye un acto supremo de coraje existencial.
Significa mirar con honestidad radical sin apartar la mirada ante lo incómodo. Implica permitir que el fuego transformador de la conciencia arda sin consumirte destructivamente en el proceso. Si estás atravesando este proceso de introspección, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para acompañarte en este viaje interior con más herramientas psicológicas. Cuando el contacto cero te conduce a este diálogo interno genuino, comienzas progresivamente a soltar la necesidad neurótica de control. Abandonas la persecución obsesiva de respuestas externas y te abres receptivamente a la verdad fundamental de que el proceso mismo es lo verdaderamente significativo, no el resultado inmediato. Cada pensamiento obsesivo sobre quien se alejó se convierte potencialmente en una invitación a sanar aspectos relegados de ti mismo. Cada miedo emergente se transforma en un maestro que espera ser escuchado atentamente. Cada lágrima derramada representa un puente hacia la integración de partes fragmentadas de tu psique. La libertad auténtica no consiste en controlar externamente al otro, sino en liberarte internamente de la prisión que tu propia mente construyó, de las cadenas invisibles que tú mismo te colocaste mediante creencias limitantes sobre el amor y tu valía personal. ¿Y qué ocurre cuando finalmente fluyes con esta verdad liberadora? El vacío aparente gradualmente se llena con presencia consciente, con atención plena, con amor propio genuino. Ese amor que no busca desesperadamente validación externa, que no mendiga atención, que simplemente existe como tu derecho innato. Si deseas profundizar en estas dinámicas psicológicas, te animo a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos estas dimensiones transformadoras. Cuando permites este viaje interior de autodescubrimiento, la estrategia del contacto cero trasciende su función instrumental de simplemente alejarte de alguien, para convertirse en un camino de retorno a tu esencia. No existe acto más valiente que romper definitivamente con lo conocido aunque sea dañino, con el apego neurótico, con la historia repetitiva de dolor, para abrazar la incertidumbre creativa y el misterio de tu propio ser desplegándose. Por eso, si este silencio actualmente te resulta doloroso, si el vacío te atemoriza, no te rindas prematuramente. Te encuentras precisamente en el umbral de algo tremendamente significativo, una renovación profunda que transformará radicalmente tu manera de amar y de existir en el mundo. Jung denominaba este proceso individuación, el camino sagrado de convertirte progresivamente en el ser completo e integrado que siempre fuiste potencialmente. No huyas compulsivamente, no llenes ansiosamente el vacío con fantasmas del pasado. Camina valientemente hacia tu interior y permite que esta experiencia te transforme desde la raíz. Si estas palabras encuentran resonancia en tu experiencia actual, siente este espacio como un refugio temporal para tu alma en transición. No pierdas la oportunidad de suscribirte a Piensa como Jung si estás preparado para abrazar conscientemente el vacío y descubrir en él tu libertad esencial. Reflexiona internamente sobre lo que experimentas cuando te encuentras verdaderamente a solas contigo mismo sin distracciones. Recorre lentamente los pasillos laberínticos de tu mente. Detente ante un espejo particular, no cualquier espejo ordinario, sino aquel que refleja precisamente lo que habitualmente ocultas, lo que niegas sistemáticamente, lo que temes reconocer como parte de ti. Es un espejo fragmentado en innumerables pedazos, y sin plena conciencia de ello, has confiado ese espejo a personas externas, esperando ingenuamente que te devuelvan una imagen completa e integrada de ti mismo. Sin embargo, la realidad no funciona de esa manera. Carl Jung nos enseñó magistralmente que proyectamos en otros precisamente aquello que nos resistimos a ver en nosotros mismos. Esa ira que desapruebas moralmente, ese miedo que reprimes constantemente, esa tristeza que escondes en los rincones oscuros de tu psique. Cuando alguien te lastima o decepciona, no siempre existe una intención deliberada de herirte. Frecuentemente estás enfrentando aspectos no integrados de tu propia personalidad. La proyección psicológica constituye esa danza invisible mediante la cual permitimos inconscientemente que otros carguen con nuestro dolor reprimido y nuestra sombra no reconocida. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, no solo interrumpes la conexión con una persona física, sino fundamentalmente con la ilusión que esa persona sostenía para tu psique. Dejas de culpabilizar externamente, abandonas la espera ansiosa de explicaciones, renuncias a buscar justicia en comportamientos ajenos, porque comprendes que el espejo está irremediablemente fragmentado y te corresponde a ti recoger pacientemente los pedazos dispersos de tu alma. Esta representa probablemente la parte más aterradora y simultáneamente liberadora del proceso, reconocer que el verdadero obstáculo no se encuentra fuera sino dentro de ti, que el caos emocional,
el sufrimiento persistente y la confusión mental son reflejos de un laberinto interno que aún necesitas explorar completamente. Si estas reflexiones están generando nuevas perspectivas en tu situación actual, te invito sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung para seguir profundizando en estos temas. Explorar valientemente ese laberinto interior no constituye un acto de debilidad como sugiere nuestra cultura superficial, sino una manifestación de valentía y humildad auténticas. Implica mirar sin autoengaños las sombras que habitan en tu psique, esos fantasmas que han marcado indeleblemente tu historia personal. Cuando alguien te lastima emocionalmente, en realidad te está mostrando indirectamente una herida profunda que necesita urgentemente ser reconocida y sanada. No representa un castigo existencial, sino una invitación a integrar y sanar esa parte fragmentada de tu ser. Sin embargo, resulta considerablemente más sencillo para el ego odiar externamente al otro, negar defensivamente lo que sientes y escapar temporalmente del dolor mediante distracciones. Por esta razón, muchas personas se aferran desesperadamente a la proyección psicológica, manteniéndola activa para evitar enfrentarse a sí mismas con honestidad radical. El contacto cero, no obstante, te confronta inevitablemente con esta verdad incómoda: ya no puedes continuar huyendo de ti mismo. Ha llegado el momento de limpiar el espejo interior, de abandonar el hábito de proyectar tu dolor no procesado, para comenzar el trabajo genuino de integrar y transformar aspectos fragmentados de tu psique. Al integrar conscientemente tu sombra, tus miedos primordiales y tu culpa inconsciente, inicias el proceso de romper ciclos destructivos que se han repetido compulsivamente en tu historia relacional. Abandonas patrones heredados generacionalmente y liberas toxinas emocionales que te han mantenido prisionero de dinámicas relacionales disfuncionales. Comienzas a comprender visceralmente que no necesitas validación externa ni presencia de figuras específicas para sentirte completo y valioso. Descubres que tu valor es inherente e incondicional, no depende de circunstancias externas cambiantes. Que eres infinitamente más que las heridas que cargas temporalmente. Eres un ser en constante evolución, un alma buscando expresarse auténticamente incluso en medio de la oscuridad aparente. Si deseas profundizar en este proceso de autoconocimiento, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung para acceder a más contenido transformador. Por esta razón, si actualmente estás implementando el contacto cero, no lo concibas como un castigo hacia alguien más, sino como un acto radical de amor propio. Como la decisión consciente de dejar de alimentar espejismos que te alejan de tu verdad esencial, para comenzar a nutrir aspectos auténticos de tu ser. Indudablemente no representa un camino fácil. El ego luchará desesperadamente, reclamando su dosis habitual de atención y validación externa. La sombra inicialmente resistirá ser vista y aceptada plenamente. Sin embargo, cuando aceptas humildemente este proceso, empiezas a fluir con él en lugar de resistirlo. Abandonas la necesidad neurótica de control para abrirte a la experiencia de soltar conscientemente. En ese acto de entrega encuentra paradójicamente la paz interior que tanto has buscado, no en circunstancias externas, sino en tu propio centro. El sendero de la proyección psicológica conduce inevitablemente hacia la integración de partes fragmentadas, y esta integración representa la puerta hacia la libertad emocional auténtica. No temas romper definitivamente ese espejo distorsionado, porque precisamente en sus fragmentos hallarás la totalidad que has buscado incansablemente. Si este mensaje está resonando profundamente en tu experiencia actual, reconoce que cada espejo roto representa simultáneamente una invitación a sanarte desde la raíz. No pierdas la oportunidad de suscribirte a Piensa como Jung si estás preparado para abandonar mecanismos de proyección e iniciar el trabajo de integración psicológica. Existe una travesía interior que pocos individuos se atreven genuinamente a emprender. No consiste en un viaje hacia el exterior ni una búsqueda compulsiva de respuestas en el mundo material. Representa fundamentalmente un retorno hacia el centro más profundo y auténtico de tu ser. Un camino sagrado denominado individuación que Carl Jung describió magistralmente como la tarea existencial de convertirte progresivamente en un ser completo, integrado, en armonía con todas tus dimensiones internas. Implementar el contacto cero puede percibirse superficialmente como un acto de separación, distancia o pérdida dolorosa, pero en realidad constituye un portal hacia esta transformación interna profunda. Cuando cortas definitivamente vínculos con elementos que sistemáticamente te lastiman, abres simultáneamente un espacio sagrado para que la verdadera esencia que habita en ti pueda finalmente emerger y expresarse.
La individuación constituye precisamente ese proceso mediante el cual integras conscientemente todos tus fragmentos dispersos, incluso aquellos aspectos que has ocultado durante años por miedo al rechazo o vergüenza, tu sombra psicológica, tus miedos primordiales, tus deseos reprimidos, tu niño interior herido. Implica reconciliar pacientemente esas partes fragmentadas para que la totalidad integrada de tu ser pueda manifestarse plenamente. Durante demasiado tiempo has permitido inconscientemente que tu ego condicionado dirija absolutamente tu existencia. Un ego modelado por heridas tempranas, por la necesidad desesperada de ser amado y aceptado incondicionalmente. Un ego que ocasionalmente se disfraza de fortaleza impenetrable pero que, en su núcleo, experimenta terror ante el abandono y la soledad existencial. Al implementar el contacto cero, ese ego se enfrenta inevitablemente a su desafío más formidable: permanecer aparentemente solo, sin su fuente habitual de validación externa. Sin embargo, la realidad es que nunca estás verdaderamente solo, porque precisamente en esa soledad comienza a resonar la voz auténtica del alma. Esa voz inicialmente silenciosa que te invita persistentemente a ser mucho más que un simple reflejo de expectativas ajenas, que te anima a escucharte sin autoengaños, a amarte sin condiciones limitantes ni exigencias perfeccionistas. La individuación no representa un destino final que alcanzar, sino un camino continuo de autodescubrimiento. Constituye un fluir constante entre luz y sombra, aceptación y desafío, miedo y valentía auténtica. Significa aprender a vivir conscientemente con la paradoja fundamental de ser simultáneamente completo en tu esencia y en permanente evolución expansiva. Si deseas profundizar en estas dimensiones psicológicas, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung para acompañarte en este proceso transformador. Jung desarrolló extensamente el concepto del arquetipo del sabio interior, esa figura simbólica que representa la sabiduría inherente que emerge naturalmente cuando te conectas con las capas más profundas de tu inconsciente. Ese sabio interno habita potencialmente en cada ser humano, esperando pacientemente ser despertado mediante el coraje de mirar honestamente hacia tu interior. El contacto cero puede funcionar precisamente como ese llamado, esa sacudida necesaria para despertar al sabio dormido en tu psique. Este proceso de individuación requiere indudablemente paciencia infinita y compasión genuina contigo mismo durante todas las etapas. No esperes ingenuamente que la transformación sea inmediata ni lineal. Inevitablemente experimentarás días luminosos de claridad alternados con periodos de oscuridad profunda y confusión. Momentos en que desearás desesperadamente retroceder, romper impulsivamente el silencio establecido, buscar ansiosamente respuestas externas que calmen momentáneamente tu angustia. Sin embargo, la clave reside en continuar avanzando consistentemente, paso a paso, sin juzgarte destructivamente. Aceptar tus aparentes retrocesos como componentes naturales del aprendizaje, honrar cada emoción emergente, cada pensamiento incómodo, cada duda existencial que surja en el proceso. Si deseas nutrir este camino de autodescubrimiento, te invito sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos estas dimensiones con profundidad. En este proceso de individuación también aprendes gradualmente el valor profundo del desapego consciente. No se trata del desapego frío o distante que promueve nuestra cultura individualista, sino del desapego lúcido y compasivo. Aquel que te permite amar genuinamente sin perder tu centro esencial, que te enseña a fluir armoniosamente con los ritmos naturales de la vida sin aferrarte neuróticamente a personas, ideas rígidas o resultados específicos. De esta manera, el contacto cero se transforma radicalmente, de una simple estrategia de separación defensiva a un acto profundo de liberación interior. Te liberas progresivamente de la necesidad compulsiva de controlar el amor y las relaciones, de las cadenas invisibles del apego ansioso y la dependencia emocional tóxica. Con esta libertad emergente nace naturalmente una forma completamente nueva de relacionarte. Una modalidad que no busca poseer al otro, manipular circunstancias o mendigar atención y validación. Una forma relacional que respeta profundamente tanto tu espacio vital como el ajeno, que acepta serenamente el cambio constante, la impermanencia de todas las formas y el misterio inherente a la existencia humana. Esta renovada manera de vincularte surge precisamente de la integración psicológica, de la reconciliación consciente con tu sombra y tu luz, del encuentro genuino con la sabiduría de tu alma. Por esta razón fundamental, si actualmente estás implementando el contacto cero y experimentas naturalmente miedo e incertidumbre, recuerda compasivamente que no estás solo en este camino. Te encuentras transitando el sendero sagrado de la individuación, un camino que, aunque indudablemente desafiante,
representa el único que conduce hacia la auténtica plenitud existencial. No te apresures ansiosamente, no te exijas perfeccionistamente más de lo que puedes integrar conscientemente en este momento particular de tu evolución. Confía profundamente en el proceso natural, confía fundamentalmente en tu capacidad innata para sanar y transformarte. Si estas palabras están generando resonancia en tu experiencia actual, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas dimensiones transformadoras. La estrategia verdaderamente efectiva para implementar el contacto cero no consiste en resistir defensivamente el dolor emergente, sino en utilizarlo conscientemente como combustible para tu transformación integral. No implica cerrar una puerta con resentimiento, sino abrir simultáneamente una ventana con esperanza renovada. No significa perder externamente a alguien, sino encontrarte finalmente contigo mismo en niveles más profundos. Y precisamente en ese reencuentro esencial reside la auténtica sanación, aquella que no depende de factores externos cambiantes, sino que emerge naturalmente desde las profundidades de tu ser. Si este mensaje está resonando significativamente con tu experiencia actual, reconoce que este viaje de retorno a tu esencia representa probablemente el acto más valiente que puedes emprender en tu existencia. En medio del incesante ruido externo del mundo contemporáneo, donde las voces e influencias externas parecen competir constantemente por captar nuestra atención fragmentada, el alma continúa comunicándose mediante susurros apenas perceptibles. No se expresa mediante clamores estridentes ni demandas urgentes. Habla a través de murmullos extremadamente sutiles, casi imperceptibles para la conciencia ordinaria, un llamado delicado que únicamente quienes se detienen conscientemente y escuchan con atención plena pueden realmente captar en toda su profundidad. Carl Jung señalaba que el alma constituye esencialmente el puente conector entre nuestra conciencia ordinaria y las dimensiones inconscientes, la voz que vincula nuestro ser más profundo con la realidad cotidiana que experimentamos. Sin embargo, esa voz esencial frecuentemente se diluye cuando permanecemos atrapados en dramas externos, en el ruido mental incesante y la ansiedad crónica del ego. Implementar el contacto cero representa, en su esencia más profunda, un acto deliberado de silencio restaurador, un espacio sagrado donde la mente agitada puede finalmente aquietarse y el alma puede comenzar a comunicarse mediante sus susurros característicos. Un contexto donde las máscaras adaptativas gradualmente caen, permitiendo que la auténtica esencia emerja naturalmente. Para escuchar genuinamente ese susurro interior, primero debemos aprender pacientemente a silenciar el ruido interno que nos distrae constantemente. No olvides suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas dimensiones de tu ser. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de vacío inicialmente incómoda cuando todo a tu alrededor se encuentra en calma? ¿Esa percepción de estar frente a un abismo aparentemente invisible pero emocionalmente palpable? Representa precisamente el alma tocando suavemente la puerta de tu conciencia ordinaria, solicitando permiso para ingresar y ser escuchada. El alma nunca impone autoritariamente su presencia, nunca obliga ni manipula. Simplemente invita con paciencia infinita. Susurra persistentemente para que dirijas tu atención hacia dimensiones habitualmente ignoradas. Lo que no percibes conscientemente, lo que no expresas verbalmente, lo que reprimes sistemáticamente. Y precisamente en ese susurro casi imperceptible reside la verdad esencial que has estado buscando incansablemente, no en validaciones externas transitorias ni en la aprobación ajena, sino en la conexión profunda contigo mismo, en la aceptación incondicional de tu sombra y tu luz, en el fluir armonioso con la vida tal como se manifiesta naturalmente. El ego, sin embargo, se resiste ferozmente a este proceso. Intenta compulsivamente llenar ese silencio restaurador con miedos proyectados, dudas persistentes, narrativas repetitivas que mantienen el sufrimiento. No obstante, el alma continúa pacientemente insistiendo, porque comprende intuitivamente que únicamente en ese silencio sagrado puedes descubrir la libertad auténtica que anhelas. Si deseas profundizar en esta dimensión de tu experiencia, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para seguir explorando juntos. Jung afirmaba que la individuación constituye fundamentalmente un proceso que requiere escuchar atentamente ese llamado interior, incluso cuando inicialmente resulta doloroso, incluso cuando despierta miedos primordiales. Implica aprender a convivir serenamente con el misterio existencial, con lo desconocido, con dimensiones invisibles para la conciencia ordinaria. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, ese susurro del alma gradualmente se intensifica, porque ya no existe tanto ruido externo que lo opaque o distorsione.
Y aunque naturalmente experimentes miedo, soledad o incertidumbre durante este proceso, es precisamente en ese espacio aparentemente vacío donde comienza la verdadera sanación transformadora. La sanación profunda que no depende de que otros cambien sus comportamientos o regresen a tu vida, sino fundamentalmente de que tú encuentres nuevamente tu centro esencial, tu paz interna, tu naturaleza auténtica. Por esta razón, si actualmente estás transitando ese proceso transformador, no te desesperes prematuramente. Evita buscar ansiosamente respuestas inmediatas que calmen momentáneamente tu angustia. Resiste la tentación de llenar artificialmente el vacío con palabras vacías o falsas esperanzas que solo postergan el verdadero trabajo interior. Escucha atentamente el susurro del alma. Aprende pacientemente a percibir lo aparentemente invisible para los sentidos ordinarios. Permite que la sabiduría innata de tu alma te guíe naturalmente, aunque inicialmente no comprendas completamente el camino que se despliega ante ti. Si estas reflexiones encuentran resonancia en tu experiencia actual, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos estas dimensiones con profundidad y respeto. Ese susurro aparentemente insignificante puede contener precisamente la semilla transformadora de una existencia completamente renovada. Una vida donde ya no dependas desesperadamente de la presencia o aprobación ajena para sentirte completo y valioso, donde el silencio se convierta en tu aliado más poderoso en lugar de tu enemigo temido. En ese espacio de escucha atenta comienzas gradualmente a descubrir la libertad auténtica, aquella que emerge naturalmente cuando te liberas del apego neurótico, del miedo paralizante y de la necesidad compulsiva de control externo. La libertad que florece espontáneamente cuando reconoces que el amor más profundo y sanador es precisamente aquel que te concedes incondicionalmente a ti mismo. Esta libertad interior gradualmente abre puertas que permanecían cerradas, accesos a la plenitud existencial, a la autenticidad sin filtros, a la paz interna inquebrantable. Porque el alma comunica sus verdades mediante susurros sutiles, esperando pacientemente que finalmente te detengas y la escuches con atención plena. No ignores ese llamado persistente, no evadas ese vacío aparente, porque precisamente allí reside la verdad transformadora que puede revolucionar completamente tu existencia. Si este mensaje está resonando significativamente con tu experiencia actual, te invito a abrir receptivamente tu corazón a ese susurro interno que siempre ha estado presente, esperando ser escuchado. Te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung si percibes que el silencio gradualmente se está convirtiendo en tu aliado en lugar de tu adversario. En el frenético ritmo de la vida contemporánea, la quietud consciente se ha convertido paradójicamente en un lujo casi inaccesible, un instante fugaz que tendemos a evitar compulsivamente. Tememos profundamente el silencio restaurador porque inevitablemente nos confronta con aspectos de nosotros mismos que hemos intentado sistemáticamente ignorar mediante distracciones constantes, nuestras heridas no sanadas, miedos primordiales y sombras no integradas. Sin embargo, Carl Jung nos recordaba insistentemente que el verdadero valor transformador reside precisamente en ese vacío aparente, en esa pausa consciente donde todo parece momentáneamente detenerse, donde la mente hiperactiva finalmente interrumpe su carrera frenética y el alma puede respirar libremente sin restricciones. El vacío existencial no representa realmente un enemigo a evitar ni la ausencia dolorosa de algo externo que supuestamente debería completarte. Constituye precisamente el espacio sagrado donde puede nacer la fuerza más auténtica y transformadora. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, inevitablemente te enfrentas a ese vacío inicialmente aterrador. Al principio puede percibirse subjetivamente como un abismo insondable, un territorio desconocido donde el miedo y la soledad aparentemente intentan dominarte completamente. Sin embargo, si aprendes gradualmente a permanecer en esa pausa sin escapar prematuramente, a aceptar serenamente la quietud sin resistirte defensivamente, descubres que precisamente dentro de ese vacío aparente reside la raíz más profunda de tu poder personal. Si estas reflexiones están generando resonancia en tu experiencia actual, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar este viaje de autodescubrimiento. Es precisamente en ese espacio aparentemente vacío donde la verdadera transformación ocurre naturalmente, no mediante acciones frenéticas externas, sino a través de la entrega consciente, del soltar sin aferrarte, de la aceptación radical de la realidad tal como se manifiesta en cada momento. Este acto aparentemente simple de permanecer en quietud representa fundamentalmente un acto supremo de valentía existencial, porque requiere abandonar temporalmente el control ilusorio, soltar expectativas rígidas, renunciar a la necesidad compulsiva de respuestas inmediatas que calmen nuestra ansiedad.
El vacío inevitablemente te confronta con la impermanencia de todas las formas, con la incertidumbre inherente a la existencia, pero simultáneamente te invita a fluir armoniosamente con los ritmos naturales de la vida, a desarrollar flexibilidad adaptativa y apertura mental ante lo desconocido. Jung describía extensamente el proceso de individuación como una travesía interior donde gradualmente aprendemos a permanecer en paz con nuestras aparentes contradicciones internas. La quietud consciente constituye precisamente ese momento sagrado donde esas contradicciones aparentes se reconcilian naturalmente, donde la luz y la sombra encuentran un punto de equilibrio dinámico. En ese espacio comienzas intuitivamente a reconocer que el poder auténtico no reside en dominar externamente a otros ni en controlar obsesivamente las circunstancias cambiantes. Se encuentra precisamente en tu capacidad innata para sostener tu propia presencia consciente sin depender desesperadamente de factores externos transitorios. Si deseas seguir explorando estas dimensiones psicológicas, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung, donde profundizamos en estos procesos transformadores. El vacío aparente y la quietud consciente se transforman progresivamente en un refugio interno, un santuario sagrado, un espacio donde te reconectas naturalmente con tu esencia más profunda, con la sabiduría innata de tu alma. Implementar el contacto cero trasciende la simple acción de interrumpir externamente un vínculo disfuncional. Representa fundamentalmente aprender a sostener ese vacío interno sin llenarlo compulsivamente con falsas certezas o ilusiones compensatorias. Implica aceptar humildemente que precisamente en el silencio restaurador y la pausa consciente reside la verdadera fortaleza interior, porque únicamente desde esa quietud puedes escuchar claramente la voz interior que guía intuitivamente tu camino evolutivo. La existencia humana no constituye una carrera desesperada para evitar el dolor inevitable o la soledad existencial. Representa fundamentalmente un baile rítmico entre acción y contemplación, entre movimiento expansivo y reposo regenerador. El vacío aparente constituye precisamente el ritmo invisible que sostiene armoniosamente ese baile existencial. Cuando aprendes gradualmente a abrazar conscientemente el vacío, comienzas naturalmente a fluir con los ritmos de la vida en lugar de resistirte a ellos. Ya no luchas defensivamente contra lo que simplemente es. No te resistes tercamente ante la pérdida inevitable, el cambio constante o el silencio restaurador. Aceptas humildemente que todo forma parte de un proceso evolutivo mayor que trasciende tu comprensión limitada, y precisamente en esa aceptación profunda nace espontáneamente la libertad auténtica. La libertad que emerge naturalmente cuando abandonas el aferramiento a lo conocido aunque sea dañino, a lo aparentemente seguro aunque limite tu crecimiento. Cuando confías intuitivamente en que el vacío aparente representa simplemente un espacio fértil donde algo completamente nuevo puede germinar en tu vida. Por esta razón fundamental, si actualmente estás implementando el contacto cero y experimentas naturalmente miedo ante el vacío o la quietud, no escapes prematuramente. Permanece conscientemente presente, permítete sentir plenamente el vacío aparente, la incomodidad temporal, el silencio restaurador. Observa atentamente cómo gradualmente ese espacio aparentemente vacío se llena naturalmente de una fuerza inesperada que no depende de factores externos, que no requiere validación ajena, que te sostiene firmemente incluso en los momentos aparentemente más oscuros de tu travesía. Si estas reflexiones están generando insight en tu experiencia actual, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos estas dimensiones con profundidad y respeto. Ese constituye precisamente el poder transformador del vacío y la quietud, la capacidad para permanecer completo en la pausa consciente, para amar sin aferrarte neuróticamente, para fluir armoniosamente con los ritmos naturales de la existencia. Si este mensaje está resonando significativamente en tu experiencia actual, te invito cordialmente a sentir internamente el poder que nace precisamente en la quietud y el vacío aparente. No pierdas la oportunidad de suscribirte a Piensa como Jung si estás preparado para abrazar el silencio como tu fortaleza interior en lugar de temerlo como amenaza. Te invito a reflexionar honestamente sobre las enseñanzas que el vacío aparente te revela cuando te atreves a permanecer conscientemente en él sin escapar prematuramente. El ego representa un maestro extremadamente astuto en el arte del autoengaño. Se disfraza hábilmente como fortaleza inquebrantable, identidad estable, seguridad aparente. Nos convence sistemáticamente de que somos invencibles cuando dominamos situaciones, cuando controlamos circunstancias, cuando nos definimos exclusivamente a través de la mirada y aprobación ajenas. Sin embargo, bajo esa máscara elaborada, el ego experimenta terror constante, teme profundamente perder control, ser abandonado,
enfrentar la soledad existencial, experimentar el vacío aparente, practicar el desapego consciente. El arte transformador consiste precisamente en desmontar gradualmente esa máscara defensiva, en mirar directamente al ego con compasión pero sin autoengaños, diciéndole internamente, no eres realmente tú quien debe dirigir mi existencia. No necesito desesperadamente tu protección ilusoria para sentirme completo y valioso. El desapego auténtico no representa realmente abandono emocional, rechazo defensivo, frialdad calculada ni indiferencia superficial. Constituye fundamentalmente un acto profundo de amor consciente, un amor que reconoce intuitivamente que la verdadera libertad interior nace precisamente cuando dejamos de aferrarnos neuróticamente a lo que tememos perder. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, el ego inevitablemente se resiste ferozmente porque percibe que pierde gradualmente control sobre la situación, que se desvanece su fuente habitual de validación externa. Sin embargo, precisamente en esa resistencia inicial reside la oportunidad más significativa para tu crecimiento integral. Si estas reflexiones están generando resonancia en tu experiencia actual, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas dimensiones psicológicas. El ego, con su característica voz insistente, probablemente te susurrará internamente, si me abandonas, desapareceré completamente. No seré absolutamente nadie sin estas referencias externas. Sin embargo, la verdad esencial es que el ego representa únicamente una parte limitada de tu ser total, no tu esencia más profunda. Tu naturaleza auténtica trasciende infinitamente esas identificaciones temporales, manifestándose como una presencia mucho más amplia, profunda y libre de condicionamientos. Es precisamente el alma que no se aferra desesperadamente, que no necesita poseer para sentirse intrínsecamente valiosa. Soltar conscientemente no representa debilidad como sugiere nuestra cultura, sino precisamente confianza profunda, confianza en ti mismo, en la vida, en el proceso evolutivo que te sostiene. Desapegarse conscientemente implica comprender visceralmente que las personas, situaciones y emociones son inherentemente transitorias, no permanentes. Que el amor auténtico no se fundamenta en la posesión obsesiva sino en la aceptación incondicional. Que la paz interior genuina no depende fundamentalmente de circunstancias externas cambiantes, sino de tu capacidad innata para permanecer presente contigo mismo incluso en medio de la tormenta aparente. En la filosofía junguiana, el desapego consciente representa un paso fundamental hacia la individuación psicológica. Implica permitir que el ego gradualmente se disuelva en la totalidad integrada del ser. Constituye un acto supremo de valentía existencial porque requiere enfrentar directamente el miedo al vacío aparente y la incertidumbre inherente a la existencia humana. Si deseas profundizar en estas dimensiones, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar este viaje de autodescubrimiento. Simultáneamente, este desapego consciente representa un acto profundo de liberación interior, porque cuando te desapegas gradualmente de identificaciones limitantes, dejas de cargar inconscientemente con el peso abrumador del control obsesivo y las expectativas rígidas. Te permites fluir naturalmente, adaptarte creativamente, crecer orgánicamente en direcciones inesperadas. El desapego auténtico constituye precisamente el arte supremo de amar sin cadenas invisibles, de apreciar genuinamente sin poseer obsesivamente, de dar generosamente sin esperar desesperadamente recibir algo a cambio. Y precisamente en esa modalidad de dar libremente desde tu abundancia interior encuentras la conexión más profunda y auténtica, porque ya no buscas ansiosamente llenar un vacío aparente con la presencia ajena, sino compartir naturalmente desde la plenitud que has cultivado pacientemente en ti mismo. Cuando implementas el contacto cero desde esta comprensión del desapego consciente, el proceso entero se transforma radicalmente. Ya no representa una batalla agotadora ni una renuncia dolorosa. Constituye un acto deliberado de respeto profundo hacia ti mismo y simultáneamente hacia el otro. Una acción consciente que crea espaciosidad para la sanación genuina y el renacimiento interior. Un contexto donde puedes finalmente encontrar paz interior incluso en medio del caos aparente que te rodea. El desapego consciente te enseña gradualmente que la libertad auténtica no consiste en cambiar desesperadamente al otro, sino en transformar radicalmente tu relación interna con lo que te causa sufrimiento. Que el poder verdadero no reside en aferrarte obsesivamente a narrativas limitantes, sino en escribir creativamente un nuevo capítulo existencial desde tu integridad recién descubierta. Si estas reflexiones están generando insight en tu experiencia actual, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para seguir profundizando en estas dimensiones transformadoras.
Si actualmente experimentas miedo ante la perspectiva de soltar conscientemente lo que ya no te nutre, recuerda compasivamente que no estás realmente abandonando tu esencia más profunda. Estás precisamente abrazando una versión más auténtica y libre de ti mismo que siempre ha estado presente, esperando pacientemente ser reconocida. Soltar conscientemente representa realmente renacer, permitir que caigan definitivamente las máscaras defensivas que te impedían manifestar quién verdaderamente eres en esencia. Implica abrir receptivamente las manos y confiar intuitivamente en que la vida te sostendrá incluso cuando no puedes visualizar claramente el siguiente paso en tu camino. Este arte del desapego consciente constituye precisamente la llave que abre la puerta hacia una existencia plena, una modalidad donde el amor auténtico, la paz interior y la sabiduría innata fluyen naturalmente sin obstáculos artificiales. Por esta razón fundamental, si actualmente estás implementando el contacto cero y el ego ansiosamente te susurra dudas o proyecta temores, escúchalo compasivamente pero no permitas que determine tus decisiones vitales. Recuerda que eres infinitamente más que esos miedos condicionados. Eres un alma en constante expansión, un ser que merece intrínsecamente libertad interior y plenitud existencial. Si este mensaje está resonando significativamente con tu experiencia actual, te invito a sentir internamente la fortaleza que nace precisamente al soltar gradualmente el control obsesivo del ego. No pierdas la oportunidad de suscribirte a Piensa como Jung si deseas profundizar en el arte transformador del desapego consciente con amor y compasión. El cambio constante representa el pulso inherente a la vida, una corriente invisible pero poderosa que transforma inevitablemente todo lo existente sin solicitar previamente nuestro consentimiento. Tendemos instintivamente a aferrarnos a lo conocido, a lo aparentemente seguro, como si nuestra supervivencia psicológica dependiera absolutamente de ello. Sin embargo, Jung nos invita insistentemente a contemplar el cambio desde una perspectiva radicalmente diferente, no como amenaza a evitar sino como oportunidad sagrada para nuestro crecimiento integral. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, inevitablemente te enfrentas a ese cambio radical, una transformación que no ocurre exclusivamente en circunstancias externas sino fundamentalmente en tu mundo interior más profundo. Un cambio que desarma gradualmente creencias limitantes largamente sostenidas, que sacude las estructuras rígidas del ego, que despierta potencialidades dormidas del alma. Aceptar serenamente el cambio constituye un acto supremo de valentía existencial, porque implica soltar definitivamente lo que fue, lo que esperabas, lo que soñabas obsesivamente. Representa permitir conscientemente que muera una parte identificada de ti para que otra dimensión pueda finalmente emerger y expresarse. Implica atravesar directamente el miedo paralizante, la incertidumbre abrumadora, el vacío aparente sin escapar prematuramente. El ego naturalmente teme profundamente el cambio porque lo percibe inconscientemente como pérdida catastrófica, como amenaza directa a su estabilidad artificialmente construida. Si estas reflexiones están generando resonancia en tu experiencia actual, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas dimensiones transformadoras. Sin embargo, la esencia más profunda de tu ser comprende intuitivamente que el cambio representa precisamente el camino hacia la libertad auténtica, que en la impermanencia de todas las formas reside precisamente la semilla para tu transformación integral. Jung enseñaba que la individuación constituye fundamentalmente eso, un proceso continuo de cambio consciente, un fluir armonioso entre luz y sombra, entre estabilidad aparente y movimiento transformador, entre muerte simbólica y renacimiento psicológico. Cuando implementas el contacto cero y decides conscientemente soltar relaciones que ya no te nutren, en realidad estás abrazando el cambio más profundo y significativo, la transformación interna que gradualmente te libera de ataduras emocionales limitantes, el cambio radical que te invita a manifestar una versión más auténtica, consciente y libre de ti mismo. Aceptar serenamente el cambio no representa resignación pasiva como sugiere nuestra cultura. No constituye un dejarse llevar irresponsablemente por circunstancias externas, sino precisamente una entrega activa y consciente, una danza creativa con la vida donde eliges deliberadamente soltar para avanzar evolutivamente. Implica comprender visceralmente que el control absoluto representa fundamentalmente una ilusión consoladora, que resistirse tercamente al cambio inevitable solo prolonga innecesariamente el sufrimiento, que fluir armoniosamente con la vida y sus ciclos naturales de transformación constituye precisamente el camino hacia la paz interior auténtica. Si deseas profundizar en estas dimensiones psicológicas, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos estos procesos con profundidad y respeto. El cambio puede experimentarse inicialmente como doloroso, indudablemente,
pero simultáneamente contiene belleza y necesidad evolutiva, porque sin cambio constante no existe crecimiento orgánico, sin transformación no hay evolución posible. Y la libertad interior que anhelas nace precisamente en ese punto crucial, en la aceptación consciente del cambio inevitable, en la capacidad para soltar sin miedo paralizante, de avanzar con confianza renovada hacia lo desconocido. Así, implementar el contacto cero se convierte gradualmente en una estrategia profundamente sabia, no exclusivamente para distanciarte de relaciones o situaciones que te dañan sistemáticamente, sino fundamentalmente para abrir receptivamente tu corazón a la transformación integral, para convertir creativamente el dolor en aprendizaje significativo, la pérdida aparente en oportunidad evolutiva. Aunque inicialmente el camino parezca incierto, aunque el miedo momentáneamente intente detenerte, recuerda compasivamente que dentro de ti existe una fuerza indomable que siempre busca renacer, un alma que intuitivamente busca la luz incluso en medio de la oscuridad aparente. Por esta razón fundamental, si actualmente estás implementando el contacto cero y experimentas naturalmente que todo cambia vertiginosamente sin ofrecerte seguridad absoluta. Aunque inicialmente el camino parezca incierto, aunque el miedo momentáneamente intente detenerte, recuerda compasivamente que dentro de ti existe una fuerza indomable que siempre busca renacer, un alma que intuitivamente busca la luz incluso en medio de la oscuridad aparente. Por esta razón fundamental, si actualmente estás implementando el contacto cero y experimentas naturalmente que todo cambia vertiginosamente sin ofrecerte seguridad absoluta, no temas ese proceso transformador. Te encuentras precisamente en el flujo natural de la vida, estás siendo invitado a crecer exponencialmente en direcciones inesperadas. Abraza conscientemente el cambio, permite que te transforme desde la raíz, confía intuitivamente en que finalmente encontrarás la libertad interior que tanto anhelas. Durante toda nuestra existencia nos han programado sistemáticamente para controlar obsesivamente, planificar meticulosamente, sujetar desesperadamente aquello que valoramos o amamos. Controlar para evitar pérdidas. Controlar para experimentar ilusoriamente seguridad. Controlar para minimizar sufrimiento inevitable. Sin embargo, ese control aparente, aunque momentáneamente nos proporciona la ilusión consoladora de poder personal, constituye simultáneamente la prisión invisible que limita drásticamente nuestra libertad auténtica. Carl Jung nos enseñaba magistralmente que el verdadero despertar espiritual no consiste en acumular compulsivamente poder externo, sino precisamente en soltar conscientemente el control interno obsesivo. Representa un acto radical de confianza profunda en la vida y simultáneamente en tu propia capacidad para adaptarte creativamente a circunstancias cambiantes. Un salto valiente hacia el vacío aparente que únicamente el alma verdaderamente valiente se atreve a realizar sin garantías previas. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, este acto aparentemente simple se transforma en una metáfora existencial extremadamente poderosa. Abandonas conscientemente no solo la relación con determinada persona, sino fundamentalmente la necesidad neurótica de manejar obsesivamente cada detalle, cada emoción emergente, cada resultado posible. Te entregas receptivamente al misterio inherente a la existencia, al flujo orgánico de la vida. Soltar el control obsesivo representa indudablemente un desafío formidable para el ego que teme profundamente la incertidumbre y el abandono aparente. Si estas reflexiones están generando resonancia en tu experiencia actual, te invito cordialmente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas dimensiones psicológicas. Simultáneamente, abandonar el control ilusorio constituye un regalo invaluable para el alma que anhela libertad auténtica y expresión genuina sin restricciones artificiales. Porque precisamente en ese soltar consciente encuentras paradójicamente la paz interior que el control obsesivo nunca pudo proporcionarte genuinamente. Esta libertad emergente no representa ausencia irresponsable de compromiso ni desinterés superficial por la vida. Constituye fundamentalmente una entrega consciente, una aceptación profunda de que existen fuerzas que trascienden nuestra voluntad individual limitada, que el poder auténtico nace precisamente cuando te alineas armoniosamente con el flujo natural de la existencia, no cuando luchas defensivamente contra el malgastando tu energía vital. En el proceso de individuación psicológica, soltar conscientemente el control obsesivo representa el umbral hacia la plenitud existencial. Implica aprender gradualmente a bailar creativamente con la vida, a manifestar simultáneamente flexibilidad adaptativa y fortaleza interior, a confiar intuitivamente en que aunque el camino frecuentemente parezca incierto, nunca estás completamente solo en tu travesía evolutiva. El alma despierta precisamente cuando se libera progresivamente del peso abrumador del control neurótico,
Cuando se permite experimentar simultáneamente vulnerabilidad auténtica y fortaleza natural, cuando acepta serenamente que la perfección verdadera reside paradójicamente en la imperfección aparente, en el caos creativo, en la incertidumbre inherente a toda existencia consciente. Si deseas profundizar en estas dimensiones transformadoras, te animo sinceramente a suscribirte a Piensa como Jung para continuar este viaje de autodescubrimiento. El contacto cero trasciende entonces su función instrumental como mera estrategia defensiva, se transforma en una enseñanza profundamente significativa sobre el arte de vivir auténticamente, un llamado apremiante a despertar a la libertad interior que siempre ha habitado potencialmente en ti. No importa realmente cuánto dolor aparentemente se encuentre detrás de esa decisión transformadora ni cuánto miedo momentáneamente te paralice, porque soltar conscientemente representa precisamente el primer paso valiente hacia un renacimiento psicológico auténtico. Y en ese renacer descubres intuitivamente que la verdadera fortaleza no consiste en sujetar obsesivamente sino en abrir receptivamente las manos, que la paz interior genuina no reside en controlar neuróticamente sino en confiar profundamente, que la libertad auténtica implica ser completamente tú mismo sin máscaras defensivas ni cadenas autoimpuestas. Por esta razón fundamental, si actualmente estás implementando el contacto cero y experimentas naturalmente dificultad para soltar el control, recuerda compasivamente que cada pequeño paso hacia la libertad interior constituye simultáneamente un acto profundo de amor hacia ti mismo. Que cada momento de incertidumbre representa una oportunidad invaluable para crecer integralmente. Que cada vez que abres conscientemente las manos, el alma canta su melodía más pura y auténtica. Este representa precisamente tu despertar evolutivo, la libertad transformadora que nace cuando sueltas gradualmente el control obsesivo, el regalo más valioso que la vida te ofrece cuando decides finalmente confiar en ti mismo y simultáneamente en el proceso natural que te sostiene y guía. Si este mensaje está resonando significativamente con tu experiencia actual, te invito a celebrar internamente cada pequeño paso que das conscientemente para soltar el control neurótico y despertar plenamente tu alma. Hay momentos cruciales en la existencia humana donde distanciarse radicalmente de situaciones o relaciones tóxicas no representa una huida cobarde sino un renacimiento psicológico profundo. Implementar el contacto cero no constituye simplemente una técnica manipuladora para generar reacciones específicas en otros, sino fundamentalmente un acto revolucionario de amor propio cuando las circunstancias nos obligan a elegir entre nuestra paz interior y la continuidad de vínculos que nos disminuyen sistemáticamente. Esta reflexión no pretende enseñarte estrategias vengativas sino recordarte que, ocasionalmente, interrumpir toda comunicación con determinadas personas representa la única alternativa viable para volver a escuchar nuestra voz interior auténtica que fue progresivamente silenciada en dinámicas relacionales desequilibradas. Alejarse definitivamente de alguien no siempre constituye un acto calculado de frialdad emocional. Frecuentemente representa una medida necesaria para preservar nuestra integridad psicológica frente a interacciones que nos alejan progresivamente de nuestra esencia. No implementamos el contacto cero principalmente para generar sentimientos de añoranza en otros, sino fundamentalmente para dejar de olvidarnos sistemáticamente de nuestro propio valor intrínseco. Permanecer obstinadamente en contextos donde somos ignorados o desvalorizados equivale a traicionar esa parte fundamental de nosotros que aún recuerda intuitivamente lo que verdaderamente merecemos en cualquier tipo de relación humana. Esta reflexión no se enfoca en recuperar a otra persona, sino en el proceso transformador de recuperarte a ti mismo después de haber invertido energía vital en relaciones que no nutrían tu crecimiento auténtico. Frecuentemente, el desafío principal no consiste en desprendernos de otros, sino en soltar esa parte identificada de nosotros que continuaba esperando desesperadamente ser elegida a pesar de evidencias contundentes. Implementar el contacto cero trasciende la simple interrupción comunicativa, implica enfrentarnos valientemente al vacío existencial donde anteriormente depositamos expectativas, promesas y apegos que estructuraban nuestra identidad provisional. En ese silencio restaurador aparece gradualmente el eco revelador de nuestra sombra psicológica, iluminando aspectos reprimidos que habíamos relegado al inconsciente. Para implementar efectivamente el contacto cero sin autodestruirnos en el proceso, debemos comenzar precisamente explorando territorios internos que habitualmente evitamos, las profundidades de nuestro propio ser. Como señalaba Carl Jung, lo que verdaderamente nos causa sufrimiento no es principalmente la acción concreta del otro, sino lo que dicha acción activa en nuestras heridas primordiales no sanadas. El abandono duele tan intensamente no exclusivamente porque alguien decidió alejarse, sino fundamentalmente porque reactiva una herida originaria,
la del niño interior que no fue adecuadamente visto, la del alma que confundió erróneamente sacrificio personal con amor auténtico, la del ego que solo se considera valioso cuando recibe validación externa constante. Observa atentamente, no estás simplemente cortando contacto con una persona física, estás interrumpiendo conscientemente la conexión con una adicción emocional profundamente arraigada en tu psique. Adicción a la aprobación constante, a conformarte resignadamente con migajas afectivas, a la fantasía de que eventualmente serás valorado por quien sistemáticamente te ha demostrado lo contrario. El sufrimiento más profundo no surge principalmente de perder externamente a alguien, sino de desprendernos del personaje que meticulosamente construimos para considerarnos dignos de afecto. Ese personaje complaciente que sonríe superficialmente aunque internamente se desintegre, ese personaje aparentemente invulnerable que soporta cualquier maltrato para evitar desesperadamente el abandono, ese personaje herido que se aferra obsesivamente a otro ser humano para evitar enfrentar su propia soledad existencial. Cuando implementas conscientemente el contacto cero, esa máscara elaborada finalmente cae, dejándote vulnerable pero auténticamente frente a tu dolor reprimido y simultáneamente ante tu potencial sanador. Jung desarrolló extensamente el concepto de la sombra psicológica, esas dimensiones de nuestra personalidad que reprimimos sistemáticamente en nuestro afán por adaptarnos socialmente, ser aceptados o simplemente sobrevivir emocionalmente en entornos adversos durante etapas formativas. Cuando implementas conscientemente el contacto cero en una relación disfuncional, inevitablemente tu sombra emerge a la superficie de la consciencia. El miedo al vacío existencial, el terror al rechazo social, la ansiedad por no controlar la narrativa externa, la necesidad compulsiva de ser reconocido incluso por quien te invisibiliza habitualmente. Ante estos sentimientos inicialmente abrumadores, no luches defensivamente contra ellos ni intentes suprimirlos mediante distracciones. Observa cada emoción emergente con atención plena, respira conscientemente mientras las sensaciones atraviesan tu cuerpo, no te resistas al mensaje que tu sombra intenta comunicarte. Integra gradualmente estas partes previamente negadas, porque el propósito fundamental del contacto cero no consiste en manipular externamente las acciones ajenas, sino en reunirte finalmente con aspectos olvidados de tu ser auténtico. No respondas impulsivamente a intentos de comunicación, no busques explicaciones adicionales, no esperes que comprendan completamente el significado profundo de tu silencio consciente. Quien no supo escuchar genuinamente tus palabras cuando las expresaste vulnerablemente, difícilmente comprenderá el mensaje implícito en tu ausencia deliberada. Sin embargo, tú sí puedes comprender progresivamente. Puedes utilizar creativamente esa ausencia como un fuego alquímico transformador, no para consumirte en resentimientos estériles, sino para transmutarte en una versión más integrada y consciente de ti mismo. Y si en lugar de esperar ansiosamente que esa persona regrese arrepentida, ¿eres precisamente tú quien regresa a tu centro esencial? ¿Y si en lugar de comprobar obsesivamente si te extraña, comienzas a extrañarte genuinamente a ti mismo y recuperar tu esencia largamente olvidada? Reflexiona honestamente. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que te elegiste conscientemente como prioridad legítima? ¿Cuánta energía vital has invertido en relaciones caracterizadas por evidente falta de reciprocidad? ¿Cuántas veces has negociado inconscientemente a la baja tu valor intrínseco para evitar conflictos o mantener una paz superficial a costa de tu bienestar integral? El contacto cero, implementado desde la consciencia expandida, trasciende el nivel instrumental de simple táctica defensiva para convertirse en un auténtico rito de individuación psicológica. Así lo denominaría Jung, el proceso mediante el cual abandonamos gradualmente patrones condicionados externamente para comenzar a vivir en concordancia con nuestra naturaleza esencial más profunda. Este proceso transformador implica dejar de proyectar neuróticamente nuestros vacíos internos en otros cuerpos, otras historias, otras promesas que inevitablemente serán quebrantadas porque ninguna persona externa puede completar lo que debemos integrar internamente mediante trabajo consciente. Reconozcámoslo honestamente, este camino evolutivo no será inicialmente sencillo, porque el ego protesta ruidosamente cuando lo privas de su adicción emocional preferida. Te susurrará insidiosamente que estás perdiendo una oportunidad invaluable, te bombardeará selectivamente con recuerdos placenteros omitiendo convenientemente episodios dolorosos, intentará convencerte de que quizás toda la situación fue fundamentalmente tu responsabilidad. Sin embargo, escucha atentamente, el alma no anhela venganza destructiva, simplemente busca paz interior auténtica. Y esa paz frecuentemente llega después de cerrar definitivamente una puerta y permanecer conscientemente del otro lado, en compañía de tu verdadero ser.
Implementa el contacto cero sin alimentar odio, sin cultivar resentimientos. Hazlo precisamente como quien honra la sacralidad de su propia alma, aunque momentáneamente el corazón tiemble ante la incertidumbre inherente al cambio profundo. Existe una frase que sintetiza perfectamente esta filosofía transformadora: no regreses a espacios donde tu alma se encogía sistemáticamente solo para que tu ego se sintiera momentáneamente reconocido. Interioriza esta comprensión. Cada mensaje que conscientemente decides no responder representa un pacto renovado contigo mismo. Cada justificación que rechazas aceptar constituye un abrazo a tu dignidad largamente postergada. Cada jornada de silencio consciente simboliza un paso firme hacia tu auténtica libertad emocional. La estrategia verdaderamente efectiva para implementar el contacto cero consiste en comprender profundamente que no estás castigando punitivamente a nadie mediante tu ausencia deliberada. Estás liberándote progresivamente de la ilusión tóxica de que el amor genuino se mendiga desesperadamente o que tu valor intrínseco como ser humano depende fundamentalmente de ser elegido por alguien que repetidamente ha demostrado no valorarte adecuadamente. No estás huyendo cobardemente de circunstancias difíciles, estás regresando valientemente a tu centro esencial. Y al finalizar cada jornada, únicamente tú conoces verdaderamente cuánto dolor te causó permanecer obstinadamente en espacios donde claramente ya no había lugar para tu ser auténtico. Ahora es precisamente el momento oportuno para crear conscientemente espacio para ti dentro de ti mismo. No reanudes precipitadamente el contacto desde la herida no sanada del ego. No retornes impulsivamente a la relación desde la ansiedad por llenar artificialmente un vacío existencial. Permanece en comunión profunda contigo mismo hasta que regresar a tu esencia constituya una fuerza considerablemente más poderosa que la tentación de buscar en otra persona aquello que únicamente tú puedes proporcionarte genuinamente. Nadie nos enseñó adecuadamente durante nuestra formación el arte esencial de soltar conscientemente. Desde nuestra infancia temprana, fuimos programados sistemáticamente para sostener incluso lo evidentemente insostenible, para no incomodar expresando nuestras necesidades legítimas, para esperar indefinidamente y ser buenos aunque esa bondad aparente implicara quebrantarnos internamente. Por esta razón fundamental, cuando llega inevitablemente el momento de implementar el contacto cero, no estás simplemente cortando un vínculo externo, simultáneamente estás desarmando una parte significativa de tu narrativa personal, y naturalmente este proceso genera profundo dolor temporal. Sin embargo, este sufrimiento no surge necesariamente porque aún ames auténticamente a esa persona, sino fundamentalmente porque desarrollaste una dependencia a la idea de ser indispensable para alguien, incluso cuando evidentemente esa persona había dejado de ser esencial para tu paz interior. Carl Jung señalaba precisamente que aquello que negamos inconscientemente nos somete inevitablemente, mientras que lo que aceptamos conscientemente nos transforma integralmente. El apego emocional representa fundamentalmente una forma sofisticada de negación. Negación de nuestras heridas primordiales, negación de nuestro valor inherente, negación de que merecemos infinitamente más que migajas afectivas. El contacto cero no constituye realmente un castigo hacia el otro, funciona como un espejo implacable que refleja nuestra verdad interior. Cuando sostienes firmemente este espejo frente a ti, la imagen que inevitablemente contemplas es precisamente la tuya, herida, temblorosa, fragmentada, pero simultáneamente viva y preparada para iniciar un auténtico proceso de sanación transformadora. Quien se atreve valientemente a permanecer en soledad consciente, enfrentando el silencio revelador después de una relación significativa, descubre inevitablemente una verdad frecuentemente devastadora inicialmente. Lo que denominabas amor era predominantemente apego neurótico. Y el apego emocional invariablemente nace del miedo primordial, no del amor auténtico. Miedo paralizante a no ser suficiente por ti mismo, miedo a ser completamente olvidado, miedo a enfrentar directamente el vacío existencial que evitas mediante relaciones que te distraen temporalmente de tu soledad esencial. Ese miedo lo disfrazaste hábilmente como amor genuino, lo adornaste selectivamente con recuerdos placenteros, lo justificaste mediante innumerables racionalizaciones. Sin embargo, el amor auténtico nunca te disminuye sistemáticamente, nunca te obliga a suplicar atención, nunca te silencia ni te fuerza a mendigar desesperadamente validación emocional. Entonces, cabe preguntarte honestamente, ¿por qué insistes obstinadamente en regresar a espacios relacionales donde fuiste sistemáticamente ignorado? ¿Por qué continúas justificando comportamientos que evidentemente te causan sufrimiento recurrente? La respuesta reveladora no reside fundamentalmente en la otra persona, sino precisamente en tu propia sombra psicológica no integrada.
Jung nos enseñó magistralmente que proyectamos inconscientemente sobre otros aquello que no reconocemos o aceptamos en nosotros mismos. En tus relaciones significativas has proyectado sistemáticamente tu necesidad desesperada de ser completamente visto, tu hambre de pertenencia, tu terror a no ser considerado suficientemente valioso. Por esta razón fundamental, el contacto cero resulta tan poderosamente transformador, porque interrumpe decisivamente este mecanismo inconsciente de proyección y te obliga a mirar honestamente hacia tu interior. Allí comienza precisamente el trabajo auténtico de crecimiento personal. No se trata simplemente de bloquear números telefónicos o eliminar contactos en plataformas digitales. Consiste fundamentalmente en observar atentamente lo que este distanciamiento deliberado activa dentro de tu psique. Implica abandonar la vigilancia obsesiva de la última conexión online de esa persona para comenzar a escuchar genuinamente el vacío interior que has estado evitando sistemáticamente enfrentar. Significa renunciar definitivamente a la espera angustiosa de un mensaje que probablemente nunca llegará, para empezar a enviarte a ti mismo un mensaje inequívoco: basta definitivamente. No más autoabandono inconsciente. No más justificaciones elaboradas para lo evidentemente injustificable. No más entregarme ciegamente a quien demostró repetidamente no saber sostenerme emocionalmente. Aquí encontramos una paradoja psicológica fundamental. Numerosas personas implementan el contacto cero principalmente como estrategia manipuladora para provocar el regreso arrepentido de quien se alejó. Sin embargo, si utilizas conscientemente este distanciamiento como herramienta transformadora para regresar a tu centro esencial, entonces resultará progresivamente irrelevante si esa persona eventualmente regresa, porque ya no necesitarás desesperadamente su presencia para sentirte completo y valioso. Ese constituye el auténtico poder transformador, no el que manipula circunstancias externas, sino el que facilita un reencuentro esencial contigo mismo en niveles más profundos. Lo que verdaderamente aterroriza durante este proceso no es que el otro se aleje definitivamente, sino que tú te aproximes valientemente a aquello que has evitado sistemáticamente enfrentar durante años, tu herida emocional originaria no sanada. ¿Cuál es exactamente esa herida primordial? La de no haber sido amado adecuadamente según tus necesidades específicas durante etapas formativas críticas, la de haber internalizado inconscientemente que debías hacer, soportar o sacrificar partes esenciales de ti para merecer condicionalmente afecto. Así creciste, así estableciste patrones relacionales, y precisamente por esta razón el contacto cero resulta inicialmente tan doloroso, porque interrumpe no solo una relación específica, sino un patrón profundamente arraigado en las capas más profundas de tu psique. Por tanto, no te engañes defensivamente. Si sufres intensamente al implementar el contacto cero, probablemente no sea fundamentalmente porque amas auténticamente a esa persona, sino porque te aferras desesperadamente a lo que simbolizaba en tu economía emocional interna. Esa persona funcionaba inconscientemente como tu ancla psicológica, tu espejo identitario, tu reflejo distorsionado que confirmaba tus creencias limitantes sobre el amor y tu propio valor. Sin embargo, ahora, al soltar conscientemente, emerge gradualmente una imagen completamente diferente, la de ti mismo sin máscaras defensivas ni pretensiones ilusorias. Naturalmente experimentarás noches de dudas intensas. Tu mente generará compulsivamente innumerables justificaciones para escribir impulsivamente un mensaje, para ceder momentáneamente a la tentación, para retornar a lo conocido aunque evidentemente sea perjudicial para tu desarrollo. En esos momentos críticos, respira conscientemente. Recuerda que el contacto cero no se define por lo que aparentemente pierdes externamente, sino fundamentalmente por lo que finalmente te concedes a ti mismo. Silencio para escucharte auténticamente, dignidad para valorarte adecuadamente, espacio para expandirte creativamente, oportunidad invaluable para sanarte integralmente. Jung describía extensamente el proceso de individuación psicológica como ese viaje interior donde progresivamente abandonamos la existencia condicionada por expectativas ajenas para comenzar a vivir auténticamente desde nuestra esencia más profunda. Implementar conscientemente el contacto cero, en su dimensión verdaderamente transformadora, constituye un acto significativo de individuación psicológica. Representa salir definitivamente del drama relacional externo para adentrarte valientemente en los territorios sagrados del alma. Significa dejar de reaccionar inconscientemente desde la herida no sanada para comenzar a actuar deliberadamente desde la conciencia expandida. Y esa conciencia te susurra persistentemente verdades inicialmente incómodas pero potencialmente liberadoras. No regreses al lugar donde aprendiste sistemáticamente a olvidarte de ti mismo. No pidas disculpas por proteger legítimamente tu paz interior.
No confundas necesidad emocional neurótica con amor auténtico transformador. Si escuchas atentamente, si generas intencionalmente suficiente silencio interior para oírte a ti mismo, inevitablemente comenzarás a sanar desde la raíz. Porque sanar no consiste principalmente en dejar de amar externamente al otro. Sanar significa fundamentalmente dejar de abandonarte a ti mismo por amor idealizado hacia quien evidentemente no supo valorarte adecuadamente. Cuando logras interiorizar esta comprensión transformadora, cuando puedes mirar retrospectivamente y percibir el vínculo como una etapa temporal de aprendizaje en lugar de una cadena perpetua, entonces el contacto cero trasciende su función meramente instrumental para convertirse en una puerta hacia tu libertad emocional auténtica. Y al otro lado de esa puerta simbólica te aguarda pacientemente tu verdadero ser, no la versión disminuida que creaste defensivamente para ser condicionalmente aceptado en relaciones desequilibradas. No se trata fundamentalmente de provocar que el otro te extrañe desesperadamente. Se trata esencialmente de que tú abandones definitivamente la añoranza de esa versión limitada de ti mismo que se conformaba resignadamente con menos de lo que verdaderamente mereces. Permanece conscientemente en ese silencio restaurador hasta que el silencio mismo gradualmente te devuelva tu voz auténtica, esa que fue sistemáticamente silenciada en dinámicas relacionales desequilibradas que no honraban tu esencia. La auténtica libertad emocional que tanto anhelas nace precisamente cuando comprendes visceralmente que el poder transformador del contacto cero no reside en su capacidad para influir externamente en otros, sino en su potencial para reconectarte profundamente contigo mismo, con tu valor inherente, con tu derecho innato a relaciones que reflejen genuinamente el amor que mereces por el simple hecho de existir. Hay veces que desaparecer no es huir cobardemente, sino renacer valientemente desde las cenizas de relaciones que ya no sirven a tu evolución más elevada. Aplicar el contacto cero no representa una técnica manipuladora para castigar a otros, sino un acto revolucionario de amor propio cuando las circunstancias te obligan a elegir entre tu paz interior y la continuidad de vínculos que sistemáticamente disminuyen tu luz. Este mensaje no pretende enseñarte estrategias vengativas, sino recordarte que, ocasionalmente, interrumpir toda comunicación con determinadas personas constituye la única alternativa viable para volver a escuchar tu voz interior auténtica que fue gradualmente silenciada. Si este viaje de autodescubrimiento resuena profundamente con tu experiencia actual, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung, donde juntos seguiremos explorando los senderos transformadores que conducen hacia la libertad emocional y la plenitud existencial que mereces experimentar.